Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. A ver, el manejo de excepciones es mucho, pero mucho más que solo poner un parche para que un programa no se caiga, ¿eh? De verdad es uno de los pilares, la base para crear software que sea de verdad resiliente, profesional. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué a veces un programa se cierra y te da un mensajito bonito? Y otras veces, ¡puf!, desaparece sin dejar rastro. La respuesta a eso es lo que de verdad separa una aplicación amateur de un sistema robusto, de nivel profesional. Todo, pero todo, se reduce a cómo manejamos lo inesperado. Entender esto es clave, es fundamental para construir software que de verdad valga la pena. Para entender por qué las excepciones son tan importantes hoy en día, tenemos que viajar un poquito al pasado. Antes de que fueran la norma, el manejo de errores, era un verdadero caos, un desorden. Vamos a ver cómo cambió todo. Miren, a la izquierda tenemos la vieja escuela. La lógica principal, lo que el programa tiene que hacer, está totalmente mezclada con ifs por todos lados, comprobando si algo salió mal. El problema es súper fácil que se te olvide una de esas comprobaciones y ¡boom!, el error se propaga por todo el sistema sin que nadie se dé cuenta. Ahora, fíjense a la derecha. Este es el enfoque moderno. Es mucho más limpio. Aquí hay una separación total. La lógica principal va por su caminito y si algo sale mal, ¡zas!, se desvía a un lugar específico para manejarlo. Eso es justo lo que hacen los bloques try-catch. Mantienen el código ordenado, seguro y sobre todo mucho más fácil de leer y de mantener. Y justo de eso habla esta cita de Bruce Eckel, que lo clava. De verdad, la idea es simple: separar responsabilidades. El código que se encarga de la tarea principal no tiene por qué estar, digamos, contaminado con toda la lógica de qué hacer si algo falla. Cada cosa en su lugar. Ok, entonces, ¿qué es exactamente una excepción? A ver, es fácil pensar que es solo un mensajito de error, un texto que dice, ups, algo salió mal. Pero no. Es mucho más que eso. Una excepción es un objeto completo, un paquete de información súper valioso diseñado específicamente para ayudarnos a encontrar el problema. Y este objeto tiene, digamos, 4 partes fundamentales. Primero, el tipo. Esto nos dice qué clase de errores. No es lo mismo un error de red que un archivo no encontrado, ¿verdad? Segundo, el mensaje. Este es el texto que nos da una pista en lenguaje humano de lo que pasó. Tercero, y esto es importantísimo, la traza de pila, o stack trace. Piensen en esto como la escena del crimen, el mapa que nos lleva al origen del problema. Y cuarto, la causa. A veces un error causa otro, y esto nos permite como encadenarlos para no perder la pista del fallo original. Pero a ver, de todos estos, vamos a enfocarnos en la traza de pila, porque es la joya de la corona, de verdad. El stack trace o traza de pila. Miren, si se tienen que quedar con una sola cosa de una excepción, que sea esta. Es, sin duda alguna, la parte más valiosa. Es literalmente un mapa, una historia paso a paso de qué función llamó a qué otra función y a cuál otra, hasta que todo explotó. Y no solo eso, te dice el archivo exacto y hasta el número de la línea donde ocurrió el problema. O sea, es tu mejor amigo para encontrar la causa raíz de cualquier fallo. Es oro puro. Bueno, ahora que ya sabemos qué es una excepción y de qué está hecha, vamos a la parte divertida o no tanto. Hablemos de los errores más comunes, de esas malas prácticas que vemos por ahí. Estas son de verdad las cosas que marcan la diferencia entre un código de novato y un código de alguien con experiencia. Y empezamos con el pecado capital número 1, el peor de todos sin lugar a dudas, el bloque catch vacío. Hacer esto es como ver que tu casa se está incendiando y en lugar de llamar a los bomberos, simplemente cerrar la puerta y fingir que no pasa nada. El error no se soluciona, simplemente lo ignoras, lo escondes debajo de la alfombra. Y esto es peligrosísimo porque el problema sigue ahí, latente, y puede dejar todo el sistema en un estado corrupto. Miren, como regla de oro, como mínimo, siempre hay que registrar el error. Otro clásico de los antipatrones: usar excepciones para controlar la lógica normal del programa. Por ejemplo, para saber cuándo se acabó un bucle como se ve a la izquierda. ¿Por qué esto está mal? Porque cada vez que se lanza una excepción, el sistema tiene que hacer un montón de trabajo pesado por detrás. Tiene que construir todo ese stack trace del que hablamos. Y eso es caro en términos de rendimiento. Las excepciones, como su nombre lo indica, son para situaciones excepcionales, inesperadas, no para algo tan común como terminar un for. La forma correcta, la de la derecha, es muchísimo más simple y sobre todo infinitamente más rápida.
Y la lista sigue, ¿eh? Aquí van otros 3 errores muy comunes. Primero, lanzar exception genérica. Esto es como ir al médico y decirle me duele. No ayuda mucho, ¿verdad? Es mucho mejor decir me duele el brazo izquierdo. Ser específico con el tipo de excepción ayuda a quien la captura a saber exactamente qué hacer. Segundo, olvidarse de limpiar los recursos. Esto es crítico. Si abres un archivo o una conexión a una base de datos, tienes que asegurarte de cerrarla sí o sí, incluso si ocurre un error. Si no, vas dejando fugas por todo el sistema que al final lo van a tumbar. Y por último, perder la causa original del error. A veces, necesitas capturar una excepción y lanzar otra, pero si no envuelves la original dentro de la nueva, estás borrando la evidencia. Le estás quitando al próximo desarrollador la pista más importante para resolver el problema. Ok, hasta ahora hemos hablado de las bases y de lo que no hay que hacer. Ahora vamos a subir un nivel. Vamos a empezar a pensar como un desarrollador senior. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las excepciones dejan de ser solo un mecanismo para manejar errores y se convierten en una verdadera herramienta de diseño, clave para construir aplicaciones limpias, ordenadas y con capas bien definidas. Para entender esto, imaginemos un escenario. Tenemos una excepción súper técnica, de bajo nivel, como una SQL's exception. Su nombre ya nos lo dice todo, algo falló con la base de datos. Esto es información súper valiosa, pero solo para el desarrollador que está trabajando en esa capa, en la parte que habla con la base de datos. Ahora, la pregunta es, ¿le importa algo a la interfaz de usuario, a la pantalla que ve la persona que usa la aplicación, que haya habido un problema de SQL? La respuesta obviamente es un rotundo no, no tiene ningún sentido. Mostrar un error técnico de base de datos en la pantalla no solo confunde, sino que rompe una regla fundamental del buen diseño de software, la abstracción. Cada capa solo debe saber lo que necesita saber. Entonces, ¿qué necesita esa capa superior? Necesita un error que hable su mismo idioma. Un error que tenga sentido en su contexto de negocio. Algo como, por ejemplo, una billing exception, una excepción de facturación. Esto sí que lo entiende. No se pudo procesar la facturación. Describe el problema en términos de lo que la aplicación hace, no de cómo lo hace por dentro. Y aquí está la magia, el arte de la traducción. Lo que hace una capa de servicio bien diseñada es actuar como un traductor, justamente. Paso 1. Captura esa excepción técnica, la SQL exception. Paso 2. Crea y lanza una nueva excepción de alto nivel, la building exception. Y paso 3, que es el más importante, incluye la excepción original, la de SQL, como la causa de la nueva. ¿Qué logramos con esto? Lo mejor de los dos mundos. La capa de arriba recibe un error que entiende, pero si necesitamos depurar, podemos desenvolver la excepción y encontrar la causa raíz técnica original. No perdemos nada de información. Pero bueno, la maestría no solo consiste en saber usar una herramienta, sino también en saber cuándo no usarla. Y aquí entramos en un terreno un poco más filosófico. Un desarrollador experimentado sabe que no todos los errores son, excepcionales en el sentido estricto. A ver, pensemos en algo súper común, la validación de un formulario en una página web. Si alguien escribe un email sin el arroba, ¿es eso un evento catastrófico inesperado? Pues no, para nada. Es algo totalmente predecible, va a pasar 1000 veces al día. Usar una excepción, con todo el costo de rendimiento que implica, para una situación tan normal, es como matar moscas a cañonazos. Es ineficiente. Y para estos casos, para estos errores esperados, existen alternativas mucho más elegantes y eficientes. Una muy popular hoy en día es el patrón result. La idea es simple. En lugar de que la función lance una excepción si algo sale mal, devuelve un objeto especial. Este objeto result puede contener o bien el valor de éxito o bien la información del error. De esta forma, el error se convierte en parte del resultado normal de la función y nos ahorramos todo el costo de rendimiento de las excepciones. Y no es una diferencia pequeña, ¿eh? Como se puede ver aquí claramente, el costo en rendimiento de lanzar una excepción es muchísimo más alto que el de simplemente devolver un objeto. Por eso la regla es clara. Las excepciones son para lo excepcional, para lo que no debería pasar. Para los errores predecibles, como una validación, hay patrones mucho mejores. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a juntar todas estas piezas del rompecabezas, porque al final todo esto se resume en una filosofía, en una forma de pensar sobre cómo construir software que aguante lo que le echen, la filosofía de la resiliencia. Al final del día, la mentalidad de un senior sobre las excepciones se basa en 3 pilares. Primero, robustez. El objetivo no es que el sistema nunca falle, sino que cuando falle, lo haga de forma controlada, sin corromper datos. Segundo, depurabilidad. Se trata de dejar un rastro de migas de pan perfecto para que encontrar y arreglar un bug sea lo más rápido posible. Y tercero, mantenibilidad.
El buen manejo de errores mantiene nuestro código de negocio limpio, separado de la lógica de fallos, haciéndolo más fácil de entender y de evolucionar. Y me parece que esta es la reflexión final, la idea más importante. Dominar las excepciones es en realidad dominar el arte de prepararse para el fallo. Y aunque suene paradójico, prepararse para el fracaso es la verdadera clave para construir software exitoso. Software que de verdad perdura en el tiempo. No es ser pesimista, es ser profesional. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?